¿Se ve el PPT? Sí, Sí, profe. profesor. Sí, profe. Ya, muchas Sí, gracias. profe, se ve. Ya. Bien, entonces como se ve el PPT, vamos a iniciar con lo que tenemos previamente planificado. Bien. Vamos a trabajar, ¿cierto?, un breve desarrollo histórico sobre el currículum nacional en Chile. Anteriormente estuvimos viendo aspectos muy generales y teóricos respecto al currículum, cómo este se ha ido desarrollando, cómo ha ido evolucionando. Comenzamos a trabajar también con Flavia Terelli, que es parte de una de las lecturas que ustedes que van a desarrollar. Ella identificaba ahí varios elementos negativos, como eran, ¿cierto?, los simultáneos, vale decir que todos se enseñara siempre lo mismo y que todos aprendieran a la vez, ¿cierto?, lo simultáneo, la simultaneidad en la educación, que implicaba la estandarización de la práctica, ¿cierto? Por otro lado, hablaba de elementos muy primitivos que eran parte de la escuela y que no tenían ningún sustento más que la propia cultura nomás que se había mantenido así, y tenía que ver, por ejemplo, con la presencialidad, y en ese sentido no se podía concebir de otra forma. Ahora que estamos en pandemia, ¿cierto?, entendemos que se pueden desarrollar si uno tiene buenos recursos tecnológicos y acceso a ellos, y además hay una buena plataforma, la educación continua y la formación de profesores mediante métodos o metodologías mixtas que incluyan tecnología o elementos sincrónicos y asincrónicos de la virtualidad podrían incorporarse. En cambio, la escolaridad, ¿cierto?, moderna todavía mantiene el trabajo basado en la presencialidad o copresencialidad, ¿cierto?, docente-estudiante. A ver, analizamos otros problemas más, como por ejemplo la descontextualización de los conocimientos, o sea que uno los descontextualizaba, los sacaba de lo real. Todo conocimiento es construido a partir de la realidad, ya sea más abstracta o menos abstracta, ¿cierto? Vinculada a fenómenos naturales, procesos históricos o lógicas matemáticas, pero siempre todo eso responde a la realidad, a la física, a la matemática, todo eso es parte de la realidad. Sin embargo, cuando ese conocimiento disciplinar se va aprendiendo en la universidad, básicamente lo descontextualizamos de su propio contexto, o sea, de la propia realidad, y comenzamos a formalizarlo. Bueno, ese otro problema, ¿cierto?, de la pedagogía estandarizada. Y, por otro lado, ¿tienen algún problema algunos? Parece que algunos no pueden ver la presentación, ¿cierto? Ah, no, entonces ahí ya es un problema puntual, sí, sí. Seguimos entonces. Bueno, de todas formas estamos grabando, así que lo puede ver por después y se lo envía al correo, está en la plataforma, lo puede descargar de esta plataforma si quiere, ¿ya? Están en los archivos. Bueno, tal como les mencionaba, los elementos negativos que estandarizan la práctica están vinculados a los simultáneos, el creer o el pretender que todos aprenden lo mismo y a la vez, que a la presencialidad, que siempre tiene que estar, la copresencialidad debe estar presente en la educación y no hay otra posibilidad. Esto resolvería a aquellos estudiantes que se ausentan, que trabajan, que quieren salirse de la educación, en fin, puede resolver varios temas importantes. También está el tema del cronosistema escolar y que tenía que ver con la forma de desarrollar el currículum y cómo se agrupan a las personas. Las personas se agrupan en Chile por edad y por cada edad está vinculada a un nivel y cada nivel se va avanzando. Son 12 años de escolaridad y por tanto son 12 niveles distintos en donde el estudiante en un itinerario va avanzando hasta poder terminar la escuela o la enseñanza media. ¿Qué es lo que dice con respecto al cronosistema? ¿Cuál es la crítica respecto a eso? Es que es muy poco flexible, es demasiado rígido nuestro currículum, que implica que aquellos que son estudiantes avanzados, son muy buenos estudiantes,
no pueden seguir avanzando hasta lo que le permite el año escolar para ese nivel. Vale decir, un niño que está en tercero básico y tiene habilidades extraordinarias para las matemáticas, no puede seguir avanzando a cuarto o quinto básico dentro del mismo año. Debe esperar, ¿cierto? Porque todos aprenden lo mismo y a la vez, ¿cierto? Por otro lado, aquellos que tienen un ritmo diferente y aprenden mucho más lento o se demoran en poder cumplir los procesos, no tienen posibilidades de ir más lento, tienen que avanzar con todos y por lo tanto o aprueba o reprueba el curso. Y eso implicaría que termina siendo ocupado en un curso, en el mismo curso que está, vale decir, no pasa de curso. Bueno, en fin, son varias problemáticas que están vinculadas a la estandarización de la práctica pedagógica, ¿ya? Y que de alguna forma hacen que la escuela sea la misma de hace 2 o 3 siglos atrás. Y en ese sentido, lo que nosotros queremos establecer acá es que debiese ir cambiando esta creencia sobre el currículum, puesto que no hay ningún sustento ni empírico ni teórico que nos obligue a trabajar de esta manera el currículum, ¿ya? Y por sobre todo, estos sustentos no nos pueden entregar seguridad, porque finalmente no nos entregan ninguna seguridad. El que todos aprendan a la vez y que todos trabajen al mismo ritmo no nos asegura finalmente aprendizajes efectivos. Por el contrario, debemos desconfiar de aquello, puesto que no es más que una especulación, una aparente situación que se puede dar, pero no hay ninguna seguridad que esto se dé. Bien, entendido eso, hoy día vamos a trabajar una breve historia sobre el currículum nacional, el currículum en Chile, cómo se ha ido desarrollando, pero a partir de los últimos 25 años, no más de eso. Ya no vamos a hacer una historia de la educación, así que como el módulo no es de historia de la educación, vamos a trabajar una breve reseña histórica sobre el currículum nacional después de la democracia, o con la llegada a la democracia y el término de la dictadura militar. Y por lo tanto, vamos a ver qué es lo que se fue forjando en este currículum nacional y qué características fue adquiriendo. ¿Ya? Bueno, la autora, como toda persona especialista en currículum, nos establece que todo currículum apunta a qué asignaturas, qué contenidos, qué saberes, qué habilidades, qué aprendizaje, cuáles son las orientaciones didácticas, cuáles son las evaluaciones. O sea, todo currículum apunta a eso, básicamente. Independiente del tipo de currículum, sea rígido, más flexible, muy extendido o menos extendido, ¿ya? Con más o con menos indicaciones, siempre apunta a estos elementos. Las asignaturas que van a existir, los contenidos que se van a aprender, las habilidades que se van a desarrollar, ya los aprendizajes que se van a construir y las orientaciones didácticas y evaluativas que apunta ese modelo. Bueno, estos elementos van a ir cambiando en la medida de los últimos 25 años, principalmente con la llegada a la democracia. Nosotros en ese momento no tenemos las bases curriculares. El currículum tiene otro nombre, se llama marco curricular obligatorio. Este marco curricular obligatorio tiene otros elementos que a veces son bien significativos y tienen muy buenas ventajas, pero hay otros que no lo son tanto. Primero, la reforma educativa se inicia o se consolida en la década del 90 con Eduardo Frei Ruiz Tagle, ¿ya? Que inicia como la segunda reforma educativa en el siglo XX y lo que quiere establecer es una educación para la vida. Así se establece, ¿ya? O un currículum para la vida. Así se denominó, por lo menos. Dentro del marco curricular obligatorio van a existir nuevamente planes y programas de estudio, igual que ahora, igual que las bases curriculares. Sin embargo, su extensión era aún mayor, o sea, tenía mayor cantidad de contenidos que aprender. Además, se establecieron, además de lo clásico, que es establecer los tipos de asignaturas y contenidos, se establecieron también los OFT. Los OFT eran los llamados objetivos fundamentales transversales.
que son los elementos actitudinales, ¿ya? Esto era algo innovador. Antes de la dictadura, y me refiero no solamente a los programas de estudios de dictadura, sino que también de democracia, durante la segunda mitad del siglo XX, también, decían de elementos actitudinales o valóricos. Entonces, esta reforma educativa, que se dice de alguna forma que era una reforma casi copiada de la reforma educativa española, comienza a desarrollar elementos que antes no se habían visto, y uno de estos son los objetivos fundamentales transversales. Además de los objetivos fundamentales transversales, que son las actitudes, ¿ya? Incorporan también los contenidos mínimos y los objetivos fundamentales, ¿ya? Obligatorios. Entonces hay tres conceptos distintos. Por un lado, contenidos mínimos, objetivos fundamentales, o sea, logros fundamentales del programa, y los objetivos fundamentales transversales que se preocupaban de los elementos actitudinales. Hasta ahí todo muy bien, porque los OFT venían de alguna forma venían a marcar, ¿cierto?, la bienvenida o la llegada de elementos actitudinales y valóricos que vienen muy bien en los procesos formativos. Sin embargo, la crítica que podemos establecer acá es que ya consignaba estas tres ideas de manera separada. Vale decir, por un lado, contenidos, por otro lado, objetivos fundamentales, y en último lugar, ¿cierto?, los objetivos fundamentales transversales que eran de carácter actitudinal. Bueno, no se publicitó mucho ni se escuchó mucho sobre esto, pero básicamente lo que se fue generando después de la reforma o de la creación de este currículum, que no fue para nada participativo, fue una crítica constante al, a este nuevo currículum nacional. Principalmente se desarrollaron algunas críticas que estaban vinculadas a lo siguiente, que es lo peor de ahora. Me interesa que puedan identificar los elementos de continuidad histórica y de cambio. Y vamos a observar que prácticamente los elementos de continuidad están hasta el día de hoy, y los cambios son muy graduales, ¿ya? Superficiales, ¿ya? Son más que un maquillaje. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Se critica el nivel de extensión del currículum. Vale decir, se considera que el currículum, el marco curricular obligatorio del 90, es demasiado extenso. Y es un chiste, ¿eh?, para los profesores, porque dice lo siguiente el marco curricular obligatorio en la década del 90. El contenido mínimo obligatorio es un mínimo. Eso quiere decir que cada docente, si quiere incorporar más contenidos, lo puede hacer. Solo que el contenido mínimo obligatorio es un máximo, porque es tanta la cantidad de contenidos que hay que pasar, que incluso el profesor no alcanza a pasarlos durante el año, que básicamente es absurdo promover la idea de que el profesor pueda incorporar nuevos contenidos, porque lo que se promueve es que una vez que usted haya terminado de pasar los contenidos mínimos obligatorios, incorpore nuevos que están vinculados al territorio, a la localidad, a la ciudad, ¿ya?, etcétera, las características físicas, psicológicas del lugar, qué sé yo. Y por otro lado, lo que se va a criticar fuertemente tiene que ver con la participación. O sea, este currículum en democracia, ese es el punto, ¿no? Hay cierto grado de efervescencia política, porque se entiende que como la alegría ya viene y todo lo que ustedes conocen o han escuchado por ahí, bueno, se establece que por ahora, como termina la dictadura, se va a generar no solamente una promoción o una participación ciudadana a través del voto, sino que también una participación ciudadana que promueva, ¿cierto?, participar de forma, en términos de coautoría, en los procesos históricos. Y este proceso histórico, que tiene que ver con un cambio, con una reforma educativa, básicamente adolece de la participación por lo menos de estudiantes, de profesores y, por cierto, también de las familias. ¿Consultas hasta acá? ¿Preguntas? Bueno, sigamos acá. Por otro lado, vamos a decir lo siguiente. Este marco curricular obligatorio, lejos, ¿cierto?, de ser participativo y establecer, por ende, ¿cierto?, establecer un compromiso docente, lo que establece es un nivel de resistencia.
los colegas y los profesores se resisten a incorporar este nuevo currículum porque consideran que no tiene presencia docente ni pedagógica, sino que más bien fue hecho entre cuatro paredes. Nada nuevo. Por eso en algún momento lo relacionaba con la Constitución, ¿ya? Bueno, hay otra crítica muy importante. Durante la dictadura militar, los programas de estudio de historia se dividían en las siguientes asignaturas: Historia de Chile, Historia y Geografía de Chile, Historia y Geografía de Historia Universal y Geografía Universal, y también habían dos más asignaturas que estaban vinculadas a Educación Cívica y Economía. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó con la vuelta a la democracia? Se consideró que se iba a profundizar la democracia y que iba a aumentar la participación, ya sea tanto de los sindicatos como de las agrupaciones sociales, en fin, de los movimientos, pero esto no fue más que una cortina de humo en términos de que nunca se llevó a cabo. Por el contrario, una vez que llega la democracia, se cambia el currículum y se elimina por siempre hasta el día de hoy dos asignaturas que eran fundamentales: educación cívica y economía. Y se transforman no más que en una unidad de aprendizaje, creo que recuerdo de primero medio. Entonces, en primero medio se veía participación ciudadana o formación ciudadana y se veía también economía. O sea, se eliminó, se extirpó de raíz dos asignaturas que eran fundamentales y que estaban totalmente vinculadas al desarrollo de la democracia y la participación ciudadana. Esto es interesante porque si uno comienza a entender la vinculación, recuerden que en la primera clase hablábamos de la vinculación entre lo teórico, lo prescriptivo y la práctica, nos vamos a dar cuenta que a partir de la Revolución Pingüina se comienza a presionar, los movimientos sociales comienzan a presionar al Estado, independiente del tipo de gobierno que esté ahí instalado, para que comience a desarrollar formación ciudadana, ya sea como un programa, como una asignatura, y que esté de vuelta en la educación. Y esto es interesante en el sentido de que no son profesionales de la educación, ni mucho menos políticos, los que promueven esta idea. Es la ciudadanía la que exige, ¿ya? Y de alguna forma requiere de una formación ciudadana. Ahora, esto es una contradicción enorme porque el contexto es el siguiente: la democracia es demasiado fácil durante la década del 90, o sea, la sonada o los intentos golpistas pueden estar a la orden del día, y por lo tanto, a mi modo de entender, ¿cierto?, es que finalmente los gobiernos de la concertación prefieren disminuir la tensión política y esto implicaría, de alguna forma, transformar a los grupos sociales en grupos apolíticos, entendiendo que los estudiantes solamente se deben dedicar a estudiar. Y por lo tanto, asignaturas como educación cívica, formación ciudadana, economía, no harían más que establecer elementos críticos que podrían jugar en contra de la estabilidad social y política del país. Sin embargo, uno podría entender aquello durante los primeros dos gobiernos de la concertación. Sin embargo, después de aquello, se mantienen. Y hasta el día de hoy. No hay, no, hay programas de formación ciudadana, hay unidades que están vinculadas a eso, pero no hay una asignatura que se llame formación ciudadana, educación cívica o economía. Y usted en economía aprendía a hacer desde cheques, a trabajar cuentas corrientes, a desarrollar presupuestos familiares, ¿ya? Y eventualmente también trabajaba elementos macroeconómicos que estaban vinculados básicamente a cómo usted poder desarrollarse mejor o tomar mejores decisiones laborales también. Bueno, en fin, ese es el currículum que comienza a aparecer en la década del 90 y que, ojo, de alguna forma se va a ir trasladando. Es más, probablemente algunos de ustedes o hermanos mayores que tuvieron pasaron por este currículum. Quizás no en la básica ni durante la media, pero durante sí tercero y cuarto medio. En tercero y cuarto medio se seguía trabajando con los mismos selectivos, ¿ya? Y con las mismas asignaturas de la década del 90. Principalmente porque no se ponían de acuerdo los partidos políticos para poder desarrollar nuevos programas de estudios para estos dos niveles, tercero y cuarto medio, llámese
plan común, ¿cierto? Profesor. Y plan diferenciado. Ahora le doy la palabra, siendo que ahora, ¿cierto?, por primera vez se han incorporado. ¿Sí? ¿Consulta? Esto se relaciona un poquito con la eliminación de horas que pasó con educación física, historia, ¿cierto? ¿Se puede relacionar un poco? Bueno, se puede relacionar porque, mire, yo soy profesor de historia, mi formación inicial es profesor de historia, pero no estaría tan en desacuerdo que eliminaran la asignatura de historia. Podría decir que la asignatura de historia, si se mantiene como electiva, me podría dar a mí la posibilidad de entender de que solamente aquellos que requieren porque se incorpora algo como más de formación ciudadana, o sea, no se elimina totalmente la asignatura, ¿cierto? Los profesores de historia siguen trabajando igual, pero queda como electivo, ¿cierto? Sin embargo, me parece a mí que hay asignaturas que deben ser obligatorias porque están totalmente correlacionadas con lo que pasa finalmente en el país. Y hoy en día, un país donde hay una obesidad infantil, ya hay una gran o alta o una gran cantidad de enfermedades asociadas a la obesidad en adultos, bueno, me parece que educación física no puede ser opcional, debe ser obligatoria. ¿Ya? Pudiésemos discutirlo en el plano de la historia, siendo que soy profesor de historia, lo digo. Podríamos discutirlo y capaz que lleguemos a un acuerdo. Sin embargo, me parece que no hay discusión con respecto a la asignatura de educación física. La asignatura de educación física ya debiese estar incorporada de forma obligatoria durante los 12 años de escolaridad. Y no solamente porque tenemos problemas de enfermedad y obesidad, sino que además, o de sedentarismo, sino que además tenemos que entender que la actividad física promueve mejores desarrollos cognitivos y en la medida que también es bien trabajada, elimina el estrés escolar por parte de los estudiantes. O sea, es un momento de desahogo y tranquilidad. En vez de tomarse una pastilla, ¿cierto? Hacen educación física y salen realmente aliviados, ¿ya? Porque hay ciertos grados de tensión, porque hay estrés escolar, pues, ¿cierto? Y eso de alguna forma lo va eliminando, lo va resolviendo, canalizando la educación física. Pero claro, tal como dice usted, eh, es un proceso como similar. En la medida que eliminan asignaturas, la pregunta es si realmente la gente lo quiere o no. Y aquí uno entendería, ¿cierto?, que el currículum, al igual que la Constitución o cualquier cosa que sea muy, muy importante para nuestro país, básicamente se hace en cuatro paredes. Entonces yo diría que entre cuatro paredes. Y lo que se promueve ahí, mire, si los profesores de filosofía no hubiesen gritado, no se hubiesen organizado, sacan filosofía y dejan historia. Pero como los profesores de filosofía presionaron fuertemente para mantenerse como asignatura, quedaron. Entonces, aquí de alguna forma hay que entender que parece que hay criterios que son más bien de carácter economicista y político antes que educativos. Y eso es una continuidad histórica. Hay poca participación en el currículum, las asignaturas no representan los intereses de los estudiantes desde el punto de vista de lo que quieren desarrollar. El tener asignaturas clásicas, son las asignaturas clásicas, si son son las asignaturas del siglo XVIII y XIX. Primero las áreas de las letras y después incorporaron las matemáticas y las ciencias porque comienzan a desarrollarse fuertemente a mediados del siglo XIX y comienzo del siglo XX, sobre todo las ciencias naturales. Y eso significó incorporarlas, pero ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Es que el seguir trabajando por asignatura a mí me parece realmente muy primitivo en términos de que quizás pudiésemos confluir en asignaturas nucleares que incorporen diferentes tipos de conocimiento y, ¿por qué no?, diferentes tipos de profesores también. Entonces son como asignaturas muy fragmentadas. El conocimiento nunca es tan fragmentado, uno siempre comienza a conocer un objeto desde muchas miradas, desde muchos enfoques, a partir utilizando muchos conocimientos de distintas disciplinas muchas veces. Entonces, claro, creo yo que es un currículum muy antiguo, es lo mismo de siempre, asignaturas fragmentadas que fragmentan el contenido, no lo integran. A lo más que promueven, dice, ya, trabajemos por proyectos, dos asignaturas juntas, pero es como casi como pegarlas, ¿no? Y ese pegamento no es más que un pegamento de moco, nomás que se cae rápidamente, porque es como artificial, es como una experiencia innovadora porque hay que hacerla. Pero básicamente el currículum
no promueve esa integración. Por el contrario, la fragmenta ya, porque todos los conocimientos están fragmentados en disciplinas. Y el niño va y se sienta y pasa una asignatura después a otra asignatura. Y además son tantas asignaturas. En los países desarrollados llegan a ser entre 2 a 5 o 6 asignaturas no más. Y los estudiantes pueden elegir cuántas asignaturas pueden desarrollar durante el año escolar. Profesor, Realmente porque a veces tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con respetar los ritmos. Uno dice, hay que respetar los ritmos de aprendizaje. Ya, pero en algún momento tengo que cerrar el semestre y aquí tengo que cerrar y aquí apruebo y repruebo. O sea, es una cuestión que en términos discursivos el niño lo lee y dice, esto no es tan verdad. O sea, esto de respetar los ritmos de aprendizaje no es cierto. Igual si me demoro demasiado, finalmente me van a reprobar. Entonces, claro. la estructura como estructura es muy antigua, todo es muy antiguo, ¿ya? Pero lo peor de esto es que vamos a suponer que lo antiguo es parte de lo que quiere la ciudadanía. Bueno, eso podría ser interesante. Las consultas cada vez aumentan, pero son consultas nomás. No hacen una encuesta, los profesores nos preguntan qué nos parecen y después terminan haciendo lo que ellos quieren. Entonces yo diría, bueno, esto es parte de la década del 90. Ya, entonces habíamos dicho que era demasiado extenso, ¿cierto? Que no había participación y además eliminan asignaturas cruciales que están vinculadas a la democracia y a la participación ciudadana. ¿Qué es lo que va a pasar? El Colegio de Profesores va rápidamente a cuestionar la reforma educativa de la concertación, ¿ya? Y va a decir que los OFT son un gran valor porque incluir aspectos actitudinales y no solamente habilidades y contenidos está muy bien. Después vamos a explicar por qué fallaron los OFT o por qué siguen fallando. Ahora se llaman objetivos de aprendizaje transversales, ¿ya? ¿Qué es lo que propone el Colegio de Profesores? Reducir la extensión. Dicen que es inabarcable, que es imposible de desarrollar todos los aprendizajes y los contenidos que están consignados en cada programa de estudio. De hecho, ningún profesor llega a diciembre con todos los aprendizajes desarrollados. ¿Qué proponen además? Mejorar la articulación entre prebásica, básica y media. En ese tiempo solamente se estaba desarrollando un currículum separado de básica y otro de media, y no había nada de preescolar. Recién ahora se volvió a reformar el currículum de preescolar. Ahora tenemos un currículum de preescolar, de básica, de media, ¿cierto? Pero en los países desarrollados tienen un currículum totalmente articulado, que va desde prebásica hasta el doctorado y establece distintos niveles de avance. ¿Y qué implicaría esos niveles de avance? Y esos niveles de avance están pensados en términos de que nos entregan criterios para el nivel de profundidad de los contenidos, el nivel de complejidad, cómo va subiendo, ¿cierto? Y cómo se va de alguna forma articulando desde el ingreso al jardín infantil hasta el egreso en la universidad. Fortalecer la educación integral. Se exige en este momento. No hay procesos de inclusión. Los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales y que están en una escuela supuestamente, entre comillas, normal, son sacados de la sala y van a una escuela especial, una escuela de lenguaje o simplemente de la misma sala de la escuela supuestamente, entre comillas, normal, son sacados a una sala para trabajar con la educadora diferencial, ¿ya? Fortalecer también el medio ambiente y por sobre todo la formación ciudadana, ¿ya? ¿Qué es lo que va a ir pasando posteriormente a esto? Va avanzando el tiempo y comienzan a desarrollarse una serie de demandas sociales. Y aquí esto es increíble, porque no es pensado. Bueno, es como lo de octubre, ¿ya? No es pensado, puesto que a partir del 2006, perdón, adelante, se inicia la Revolución Pingüina 1, ¿cierto? Más adelante se inicia después la Revolución Pingüina 2, diría yo, que fueron fundamentales, puesto que comienzan a exigir o a demandar, ¿cierto? Aspectos que están vinculados a la eliminación del lucro y, por lo tanto, promover aspectos que estén vinculados más bien a la calidad, ¿ya? Y a la equidad. Entre esas demandas, en términos concretos o vinculadas al currículum, se comienza a establecer, ¿cierto? Mejorar la articulación entre pre-kinder a cuarto medio, lo mismo que dicen los docentes, ¿ya?
Y ¿qué significa eso para que se entienda bien? Pero muy breve, porque no es muy relevante por ahora. Es que de alguna forma, cada cosa que yo vaya logrando en cada nivel, realmente esté articulado con el que viene. Bueno, eso no estaba así, ¿ya? Reducir los contenidos, eso exigen los estudiantes, reducir la cantidad de contenidos, ¿ya? Especialmente la sobrecarga de tercero y cuarto medio. Principalmente tercero y cuarto medio, puesto que son asignaturas que son vinculantes a la prueba de selección múltiple de la PSU o la PA anteriormente a eso, y por lo tanto que además tienen menos tiempo, menos semanas para trabajar, y por lo tanto dicen reducir notablemente el trabajo de tercero y cuarto medio. Fortalecer la presencia de los OFT. ¿Y por qué digo esto, fortalecer? Porque del 98 al 2006 se dieron cuenta que los OFT prácticamente, teóricamente, perdón, servían de mucho, pero prácticamente no se usaban. Vale decir, el docente, la profesora, seguía pasando, ¿cierto?, materia y se olvidaba de los aspectos actitudinales, no estaban incluidos. Y si los incluía como un valor. Y comenzaba a hablar del respeto, el respeto a la familia, la democracia, la patria y cosas como esas, pero totalmente desvinculada del aprendizaje. Era como un lunar dentro de la clase. Flexibilizar el currículum para realizar adaptaciones para estudiantes e indígenas rurales o con necesidades educativas especiales. Se comienza a presionar por procesos de mayor inclusión. Y estos procesos de mayor inclusión están vinculados a las etnias, a los intereses de los estudiantes, a los territorios rurales o urbanos y principalmente también a las necesidades educativas especiales. Todo el mundo desarrollado a fines del siglo XX ya trabaja la inclusión. Vale decir, los estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿ya? Desde autismos leves, ya sean, qué sé yo, necesidades educativas especiales, qué sé yo, transitorias, ¿ya? O permanentes, están dentro de un régimen educativo regular, vale decir lo que llamamos la escuela normal, ¿ya? Bueno, se comienza fuertemente a presionar sobre esto, y lo más interesante es que son niños de 13 o 14 o 15 años, que es los que presionan. Y esto es interesante porque finalmente nos está diciendo que la ciudadanía nos está dando lecciones en términos pedagógicos y nos está diciendo qué es lo que debemos hacer, que hasta ese minuto no se podía hacer. Ahora, ¿por qué no se podían hacer también? Porque aquí hay que buscar elementos políticos que explican las situaciones. Independiente que no se podía hacer desde un principio y que finalmente después la concertación se quedó dormida y nos siguió presionando sobre eso, es que todos los cambios en educación se debían hacer en el Congreso, pero para poder hacer los cambios en el Congreso había que modificar una ley. En ese tiempo la ley de educación se llamaba LOCE. La ley LOCE no eran más que leyes constitucionales, ¿ya? Entonces eran leyes orgánicas constitucionales. ¿Qué significaba esto? Que eran leyes específicas que estaban dentro de la Constitución y que debían regirse por lo menos por 2/3 para ser cambiadas. Y como vivíamos y vivimos todavía en un sistema binominal de empate, donde si bien puede haber una mayoría, pero es mínima en el Congreso, esta mayoría nunca permite generar cambios a la Constitución. Y por esa razón tampoco se podía cambiar mucho la educación, porque se requería que todo, por lo menos un 70% de los parlamentarios estuviesen a favor. Y eso era imposible porque el Congreso estaba dividido en concertación y la derecha. O sea, entre la centroizquierda y la derecha, y por lo tanto no había ninguna posibilidad de llegar a acuerdo. Y dentro de la política del consenso, esto es lo que finalmente termina ofreciendo la concertación, que es malo, que es excesivo, que intenta educar para la vida, pero en definitiva sigue educando en contenidos, que no desarrolla procesos inclusivos, etc. Todo esto comienza a desarrollarse en 2006 con la Revolución Pingüina, y es extraordinario, porque esta situación social va a llevar a cambios, ¿ya? No se puede cambiar el currículum. Entonces, ¿qué idearon en ese momento? No sé si todavía logran la gran mayoría, la concertación, pero bueno, son los mismos monitos, ¿cierto? En ese tiempo, ¿qué es lo que organizaron? Fueron los ajustes curriculares. Esto no es un cambio curricular todavía, es un ajuste, es una innovación.
es una renovación del currículum. Y este ajuste curricular se programa el 2009 y el 2010 debe incorporarse, producto de las demandas de los estudiantes de la Revolución Pingüina. ¿Qué es lo que pasa acá? Llega Piñera. Y el ministro de Educación, en ese momento, Joaquín Lavín, observa que los programas de estudio han sido modificados. Y hay elementos ideológicos e históricos y conceptuales con los que no están de acuerdo. Principalmente las asignaturas de ciencias naturales, que están vinculadas a, supuestamente, a las bancadas de la vida y ese tipo de cosas, y a las de historia. Un ejemplo específico tiene que ver con cómo llamarle a la dictadura de Augusto Pinochet. Dictadura, pronunciamiento militar, régimen militar. En ese momento se comienza a establecer una fuerte discusión. En términos, desde las ciencias políticas, no existe ningún régimen que se llame régimen militar, ¿ya? Puede existir en términos históricos que alguien lo promueva, pero en términos conceptuales eso no tiene ningún sustento. Pronunciamiento no es más que un adorno del lenguaje. Y lo único que existe es o un régimen autoritario o una dictadura. Y finalmente lo que hace el gobierno de Piñera es retrasar los ajustes curriculares con la condición que aquellos que quieran implementarlo en 2010 lo puedan implementar en el 2010 y aquellos que no lo implementen en el 2011. Esto trae una serie de irregularidades y problemas para la escuela. Algunas escuelas van a implementar los ajustes, otras escuelas van a tener miedo porque está el CIMSS y la PSU no sabe si implementarlo o no. Queda la crema. Y esto es interesante porque lo que estamos diciendo es que desde la política partidista y desde la clase política, se generan políticas educativas con personas que no saben nada de educación y que terminan de alguna forma, en vez de resolviendo el problema, ¿cierto? Ayudando a resolver el problema, digo, terminan finalmente esto peor que la enfermedad. Y de alguna forma genera una confusión, genera una dificultad, no solamente en la educación y en el sistema educativo o en los establecimientos, sino que también, por ejemplo, en las editoriales. No sé, por ejemplo, Santillana. Santillana no sabe qué libro desarrollar, con ajuste o sin ajuste. Y tiene que estar vendiendo los dos, ambos. Algunas escuelas le compran con ajuste, otras sin ajuste. Las escuelas particular pagadas y subvencionadas comienzan algunas con ajuste, las municipales sin ajuste. Bueno, es un lío. Y después la pregunta es, ¿y cómo nos van a evaluar en el CIMSE? Y así, bueno, un montón de cuestionamientos que se generan básicamente porque está por sobre lo educativo, lo administrativo, lo burocrático, lo político, el poder, ¿ya? No se hacen cambios y los cambios se hacen esperar. Finalmente viene una segunda, y aquí ya me pierdo con la fecha, una segunda revolución pingüina. Se incorporan se incorpora una mayor cantidad de estudiantes universitarios a la revolución pingüina, igual que lo de octubre, ¿cierto? Y se comienza a presionar mucho más fuerte que antes para los cambios educativos y se comienza a hablar nuevamente sobre calidad, sobre equidad, sobre el mejoramiento de la educación, sobre el fin al lucro, etc. Y entre ellos, lo que nos interesa a nosotros, vinculado al currículum, se vuelve a demandar lo que ya se estaba demandando hace un tiempo atrás. Frente a esa presión, disminuir los contenidos, aumentar los programas de participación ciudadana, disminuir la extensión, flexibilizar el currículum, generar inclusión. Se inicia la ley, la Ley General de la Educación, la LGE. Ojo, se cambia la LOCE para educación preescolar, básica y media. Y se mantiene la LOCE para las universidades. Extraordinario, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las universidades... hay una gran cantidad de universidades privadas que son un gran negocio y que se mantienen con la idea de lucro. La LOCE promueve, no solamente promueve, sino que permite el lucro. Por lo tanto, dijeron ya, vamos a crear, hicieron un consenso con la oposición, creemos una nueva Ley General de Educación, crearon esta ley y eliminaron la LOCE, pero solamente para la enseñanza escolar. Para la educación universitaria se mantuvo la LOCE. Ahí, ¿qué es lo que pasó? Hubieron algunos cambios
lo que significó que la enseñanza básica fuera de 6 años de primero a sexto básico, y otros cambios más es que se incorporara de séptimo a segundo medio la enseñanza media, entendiendo tercero y cuarto medio como una enseñanza media especializada o electiva, ¿ya? Esos elementos que no nos importan mucho a ustedes porque ustedes son más bien de enseñanza general básica, ¿cierto? Y lo que estos elementos son más recientes y son para tercero y cuarto medio. Hoy día podemos decir que por primera vez después, imagínense, de prácticamente 10 años de cuestionamiento, recién ahora se han incorporado el 2016, se comienza a cuestionar fuertemente el currículum de tercero y cuarto medio. Y recién ahora, el 2020, nace por primera vez los programas de estudio, ¿ya? Por eso decía que probablemente ustedes tuvieron miren lo que estamos diciendo, ¿ah? Porque después de esto nacen las bases curriculares. ¿Qué es lo que va a pasar en las escuelas? Las escuelas van a llegar a tener 3 currículum. El marco curricular obligatorio, los ajustes curriculares, que demoró Lavín, y en tercer lugar, vamos a tener las bases curriculares, que son las nuevas que tenemos hoy día y que han sido reformadas, pero que siguen siendo las mismas, ¿ya? Entonces, se va a establecer con la Ley General de Educación un nuevo currículum. Estas van a ser las bases curriculares. La enseñanza básica va a ir de primero a sexto básico, luego la enseñanza media de séptimo a segundo medio y finalmente tercero medio como un plan ya de formación diferenciada, ¿ya? Que supuestamente debiese ser más flexible. Si yo tengo que dar un juicio en torno al currículum, yo podría decir que los programas de estudios, y a pesar de que eliminaron historia y educación física como obligatorias, no como electivas, como obligatorias, podría decir que tiene características mucho más interesantes que las anteriores. Genera mayor flexibilidad y los estudiantes se pueden pasear por distintos aspectos o distintas asignaturas. A diferencia de lo que teníamos antes, tanto ustedes como yo, que teníamos que ser o matemático, o humanista, o científico, qué sé yo. Aquí usted puede hacer una mixtura. Y claro, recuerden, había muchos, siempre, probablemente ustedes tenían compañeros que les gustaba la matemática, pero también les gustaba el dibujo. Y su fin era qué sé yo, o la historia, ¿ya? Y su fin o su finalidad era estudiar diseño, arquitecturas, cosas como esas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir ahora? En tercero y cuarto medio se promueve un mayor tránsito por distintas especialidades, ¿ya? Bueno, no lo voy a explicar, ustedes lo pueden bajar, descargar de Google nomás, la propuesta curricular de tercero y cuarto medio, y se van a dar cuenta cómo es, ¿ya? Porque me interesa focalizarme más que nada en básica. Hay otros cambios curriculares más, ¿ya? Se eliminan los objetivos fundamentales y contenidos mínimos y nacen los objetivos de aprendizaje. O en algunos programas, sobre todo el tercero y cuarto medio, aprendizajes esperados. Ustedes dirán, pero ¿en qué cambia esto? ¿Cambia conceptualmente? ¿Una cuestión semántica? Sí, es semántica, pero también está ligada a un enfoque desde el aprendizaje. ¿Qué significa esto? Que si ustedes leen objetivos fundamentales y contenidos mínimos, hay una separación, una segregación entre ambos conceptos. Lo que se espera o lo que se entiende por objetivos de aprendizaje es que los objetivos de aprendizaje integran, y por esa razón es importante lo de la humanización con el currículum, integran no solamente contenidos. Los OA, o objetivos de aprendizaje, integran contenidos, habilidades y actitudes. Por lo tanto, si usted escribe o construye un objetivo de clase, debes incorporar implícita o explícitamente elementos que estén vinculados al contenido que se va a aprender, a las habilidades que se va a desarrollar y también a las actitudes que tiene que estar vinculadas a la actividad o tarea. Esto lo digo principalmente se van a dar cuenta cuando tengan que planificar, y sobre todo los de ciencia se van a dar cuenta. Los de lenguaje no, porque los de lenguaje prácticamente lo que desarrollan son habilidades, ¿ya? Muy pocos contenidos duros, me refiero. Pero los de ciencia se van a dar cuenta porque por cada unidad de aprendizaje, en los programas de estudio de ciencia, la mención de ciencia para primer ciclo básico, por ejemplo,
prácticamente ustedes van a ver que por una unidad hay 2 o 3 objetivos de aprendizaje, versus lenguaje, que puede llegar a tener hasta 12. Y la pregunta es ¿por qué? Porque ciencias naturales, como entiende este nuevo enfoque, contenidos, habilidades y actitudes, todo incluido dentro de la misma práctica pedagógica, entiende que el desarrollo de las habilidades científicas requiere de un mayor espacio de tiempo. ¿Y eso qué implica? Que ya no es suficiente que el profesor exponga información y los estudiantes repitan o vomiten la información, sino que ahora en todas las unidades mínimamente, ¿ya?, deben hacer investigación experimental o no experimental y deben trabajar en laboratorio. Y eso, en términos de contenido, quizá el nivel de complejidad no es muy alto, pero en términos de procedimiento, vale decir del tiempo que hay que dedicar para trabajar en ciencias naturales y el desarrollo de habilidades científicas, como por ejemplo elaborar preguntas, hipótesis, registrar, interpretar datos, medir, todo eso lleva tiempo. Lleva tiempo porque son actividades de proceso, no son actividades coyunturales que se hacen en una sola clase. Llevan tiempo. Y por lo tanto, yo diría que más adelante van a ir aprendiendo los de ciencias naturales que va a ser fundamental recrear actividades evaluativas que contemplen procesos de mediana o larga duración. Vale decir, una actividad evaluativa no sea de 45 o 90 minutos, como una prueba. Debe incorporar ciertos elementos de varias semanas que impliquen seleccionar material, que impliquen sintetizar material, que impliquen elaborar procedimientos científicos, que impliquen investigar, que impliquen medir, que impliquen registrar, que impliquen comunicar ideas científicas, y todo eso son distintos avances que tiene que ir mostrando el estudiante. Por esa razón, hay asignaturas que tienen muy pocos OAS porque tienen un mayor peso en las habilidades, pero también tienen que trabajar un gran número de contenidos, como en el caso de ciencia. En el caso de lenguaje, tienen muchos objetivos, incluso algunos objetivos que se mantienen durante todo el año, que están vinculados a la escritura y la lectura. Sin embargo, trabajan prácticamente lenguaje y comunicación, trabaja habilidades o competencias, ¿ya? Expresión oral, expresión escrita, ¿ya? Todo eso va promoviendo de alguna forma distintas formas de trabajar el currículum. Ojo con matemática. Si bien matemática no desarrolla tantas habilidades como en el currículum de ciencia, me refiero a los programas, no a la disciplina, si bien el programa de estudio de matemática no desarrolla tantas habilidades como ciencias naturales, sí desarrolla habilidades, y eso significa que los estudiantes no solamente desarrollan operaciones matemáticas, deben modelar, deben construir, y por lo tanto, si es además primer ciclo básico, incorporen el siguiente elemento didáctico, que deben trabajar con material también concreto, ¿cierto?, pictórico y también simbólico. Y eso también lleva mucho más tiempo. Por lo tanto, también tienen un número más pequeño de objetivos de aprendizaje. Bueno, lo vamos a ir viendo más adelante. Solamente lo anuncio para que algunos vayan como comprendiendo sus diferencias, porque yo sé que, no sé si ya están en sus menciones o prontamente ya las van a elegir, pero cualquiera sea esta, les viene bien porque lo que vamos a trabajar es básicamente por las menciones que ustedes van a desarrollar, sobre todo cuando comiencen a planificar, ¿ya? Las 9 bases curriculares, como ya mencioné, ¿cierto?, van a definir de primero sexto básico básica, de segundo, séptimo a segundo medio enseñanza media, tercero y cuarto medio plan diferenciado. Van a trabajar también, se va a crear o se va a desarrollar el currículum para parvularia y para educación técnico profesional, ¿ya? El de parvularia, lamentablemente también tuvo muchas críticas. ¿Por qué? Porque era un currículum muy escolarizante, como que querían que prácticamente los niños comenzaran a leer en kinder, ¿ya? Son enfoques que se promueven de repente y se dieron cuenta que no, que los niños aprenden de otra forma, aprenden mucho más jugando, ¿cierto? Y que los elementos vinculados al lenguaje se pueden desarrollar más adelante, en primero básico o a partir de los 6 años. En algunos países desarrollados comienzan a trabajar procesos de escritura y de lectura ya recién a los 7 años, en Chile a los 6, ¿ya? Bien,
A partir de esto se establecen más recomendaciones y una de ellas tiene que ver con los procesos de inclusión. Y es así que a partir de esto nacen dos decretos, no de forma inmediata, con el tiempo. El decreto 83 y el decreto 170, que son los que promueven y orientan el trabajo para la inclusión educativa y que además organizan la incorporación de los proyectos PIE, que están vinculados a dineros, ¿cierto? Pero que también están vinculados a desarrollar o implementar la inclusión en la escuela y, como propósito final, eliminar las escuelas especiales y de lenguaje. Hasta el momento no se están eliminando. Obviamente eso quiere decir que no están dando el ancho finalmente a las escuelas para desarrollar la inclusión. Más adelante vamos a ver cuál es el enfoque que hay que trabajar. Cuando ustedes sean docentes, van a tener probablemente, si tienen mucha suerte y si el colegio es bueno, van a tener un asistente en la educación. O sea, una codocente que le va a ayudar a trabajar, que tiene algunos cursos, pero que no es profesora, que le va a ayudar a incorporar elementos didácticos en la sala de clase. Pero si usted tiene niños con inclusión, con necesidades educativas especiales, va a tener además, o va a ingresar a su clase, sobre todo en matemática y en lenguaje, que son las actividades prioritarias, que están ahí de alguna forma vinculadas al CIMSE, vamos a decir que se va a encontrar con la profesora de educación especial. ¿Cuál es la mecánica o la dinámica que se está desarrollando en los procesos inclusivos cuando hay dos profesionales, el profesor de asignatura, ustedes, y la profesora de educación especial? Se está promoviendo el trabajo de codocencia, pero con un enfoque colaborativo, porque hasta el momento prácticamente lo que hay es un enfoque paralelo. ¿Qué significa esto? Que la profesora toma a los niños, él o los niños con necesidades educativas especiales, los pone casi en un rincón de la sala y ella trabaja con esos niños y los asiste. Y la profesora como que se desentiende un poco de esos niños con necesidades educativas especiales y le habla al resto. Ya, eso es trabajar de forma paralela, vale decir, trabajan en la misma clase, en la misma sala, desarrollan las mismas actividades, desarrollan el mismo aprendizaje, todo esto planificado por la profesora o el profesor de asignatura, pero trabajan totalmente disociadas, fragmentadas. ¿Qué es lo que se promueve? Es que ojalá la profesora de asignatura, que es la que lidera la inclusión, miren lo que voy a decir, la que lidera la inclusión, sea capaz de planificar sus clases a clase a tiempo, se la entregue a la educadora especial y ésta las adapte curricularmente a las necesidades del niño y en conjunto puedan llevar la clase. ¿Qué significa esto? Desde trabajar en conjunto la planificación hasta cambios de roles al interior del aula, que significa que la profesora de educación especial puede hacer la clase al inicio, luego se hacen un enroque, se intercambian y la profesora de asignatura comienza a trabajar el desarrollo y el cierre. Y en ese sentido, la profesora de asignatura está presente tanto con el grupo curso que no tiene necesidades educativas especiales como el niño que viene del proceso inclusivo. Bueno, esa es la idea y esa es la meta. Hasta el momento es difícil. ¿Y por qué es difícil? Porque las escuelas contemplan muy pocas horas de planificación para los equipos aula. ¿Quiénes son los equipos aula? Los equipos aula están integrados por la coordinadora PIE, la profesora de asignatura y la profesora de educación especial. Ese equipo debe planificar y debe coordinar los procesos de inclusión y planificar en conjunto. ¿Qué es lo que ocurre? Las escuelas prácticamente le dan muy pocas horas o casi no le dan a la profesora para que pueda planificar en conjunto con la educadora especial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La educadora especial llega a la sala de clase y de forma espontánea, mire lo que voy a decir, de forma espontánea comienza a captar la clase, a leer la planificación y comienza a hacer las adecuaciones de forma espontánea, ¿ya? Y no planificada para el niño. Y eso no puede ocurrir. ¿Por qué pasa eso? Porque probablemente esa profesora de educación especial va rotando sala en sala y asiste a todos los profesores del primer ciclo en la asignatura de lenguaje y matemática. Entonces esto tiene que ver con pobreza, con falta de recursos en la escuela, ¿ya? Se promueve avanzar hacia un diseño más participativo. Hasta el día de hoy ha sido muy poco participativo. Si bien el currículum de tercero y cuarto medio
se pidió a muchos profesores especialistas, a universidad, a equipos directivos de escuelas, a profesores, a familias y estudiantes, los convocaron, les hicieron una encuesta, hicieron un foro. Bueno, básicamente fue hasta ahí nomás, pero no tuvieron incidencia en el diseño. Más bien solamente fueron de alguna forma diagnosticados. ¿Qué requieren estas personas? Y ahí tomaron una decisión. Bueno, ¿qué es lo que esperamos que mejore en el tiempo? Esta visión enciclopedista, esto que las asignaturas estén fragmentadas, estén divididas, o que la educación esté dividida en asignaturas, es a lo más una cosa muy antigua, enciclopedista, ¿cierto? Donde se promueve la especialización y sobre todo la división del conocimiento, que está muy bien para la universidad y para la construcción del conocimiento en términos de investigación, pero está muy mal desde el punto de vista escolarizante. El pensar que se puede fragmentar el conocimiento hace que comencemos a construir conocimiento de forma totalmente desintegrada, fragmentada y no integrada a otros tipos de conocimiento. Lo que quiero decir es que cuando hay una problemática social, matemática, humana, ética, histórica, científica, cuando hay una problemática, cualquiera sea esta, se puede mirar desde distintos lugares. Yo, ¿cierto? Me voy a una tarima que me permite de alguna forma focalizarme y comprender el tema, pero si me voy a otra, la puedo complementar. Eso es lo que le falta a la educación chilena, mayor integración entre las disciplinas, ¿ya? Si bien, por ejemplo, en enseñanza básica, por lo general es un único profesor o muy pocos profesores los que se separan en asignatura, podríamos decir que igual está fragmentado. Si bien sigue siendo el mismo que hace lenguaje y matemática, ¿cierto? Tiende a pensar o a que los estudiantes solamente piensen o construyan conocimiento desde la matemática sin integración con otras disciplinas, ¿ya? Eso desde el punto de vista educativo es un error, principalmente porque la gente en términos naturales nunca construye de esa manera. No es tan lineal todo, no es tan fragmentado todo. De alguna manera es mucho más integral. Incluso hasta para poder opinar sobre lo que dice un político en las noticias, uno tiende a reunir información y esa información es estadística, ¿ya? Es filosófica, es ética, es religiosa, es económica, me conviene o no me conviene. O sea, nadie construye conocimiento de forma tan fragmentada, salvo que esté obligado porque está haciendo ciencia. Y eso es otra cosa. Y por lo tanto uno tiene que separar aguas. Lo que ocurre en la universidad y la forma de trabajo de la universidad es uno, pero la forma de trabajar en las escuelas es totalmente distinto. Y eso implica una mayor integración de los saberes. Centralismo. Sistema escolar. ¿Qué es lo que pasa? Hasta el día de hoy existe un currículum obligatorio nacional. Ojo acá, chiquillos. Si ustedes no hacen o no construyen o no desarrollan su clase en torno al programa de estudio que entrega el ministerio, están cayendo en una ilegalidad. Incluso pueden ser acusados frente al ministerio o la superintendencia. ¿Qué significa esto? Que como el currículum prescrito o clasificado es obligatorio, y lo entendemos que así tiene que ser, porque si no nadie lo haría, tenemos que entender también que no tiene por qué ser universal. ¿Qué significa eso? Que pudiese ser territorial, por regiones, comunal, y de alguna forma no ser único. Hay un montón de países que tienen currículum estatales, sobre todo aquellos países que son federados y no son uniestatales, como nosotros. Entonces, claro, pero profesor, y cuando queremos, por ejemplo, hacer una prueba estandarizada, ¿cómo lo hacemos? Bueno, unificamos solamente los elementos comunes y que atraviesan todos los currículums. Y desde ahí sacamos algo. Pero cada cual tiene todo el derecho a elaborar o a exigir del currículum elementos distintos. Eso significaría incluso que los textos de estudio también serían distintos. O sea, no puede ser, por ejemplo, no solamente los textos de estudio, ahora cada vez menos, no han incorporado el género o la igualdad de género, sino que no han incorporado elementos territoriales,
elementos del entorno, del contorno, del entorno, perdón, de la región. O sea, aquí es de la etnia. Entonces, claro, es importante acá que de alguna forma incluso los recursos de aprendizaje que están vinculados al currículum sean diversos. Pero si el currículum no es diverso, sino que es más bien universal, obviamente que siempre hacen el mismo texto para todos. 2. La matriz de asignaturas parece inmodificable, puesto que cualquier cambio afecta a los docentes, sus jornadas laborales y la formación que reciben. Aquí es importante decir lo siguiente. De alguna forma, se ha considerado que hay que hacer cambios curriculares, pero aquí hay que hacer una autocrítica por parte de la docencia. Nosotros, los docentes, ustedes, los docentes, los que ejercen, los que van a ejercer, siempre cuando analizan el currículum, se lo analizan con una resistencia y oposición. No quieren que haya cambio. ¿A qué se debe eso de acuerdo a las investigaciones? Se debe principalmente porque cualquier cambio, modificación al currículum en las asignaturas o en sus horas, afecta directamente la renta de los docentes. Y claro, cuando los docentes nos tocan el bolsillo, que además es chiquitito y tiene pocas monedas, vamos a decir lo siguiente: cualquier cambio que afecte mi renta a fin de mes, yo me cierro a ese cambio. Me cierro a que me saquen la asignatura o la eliminen, me cierro a que me quiten horas. ¿Por qué? Porque mi renta está asociada a eso. Entonces, lo que tenemos que hacer para poder promover cambios desde la docencia y que no nos veamos afectados es que el Estado mejore las rentas de los docentes y no sea una preocupación el que disminuya o no disminuya finalmente nuestra renta a fin de mes. Pero sí deben haber cambios y lo que se promueve, por ejemplo, es disminuir la cantidad de asignaturas. En Finlandia, en la enseñanza media inicial, de séptimo en adelante, por ejemplo, los estudiantes pueden seleccionar entre 2 a 4 asignaturas anuales. Miren lo que estoy diciendo. No solamente están obligados a cursar hasta 4, mínimo 2, máximo 4. Ya, pero profesor, ¿y qué pasa con el resto? Si hace 2, le van a quedar 2 pendientes. Bueno, las trabaja el próximo año de forma paralela. Pero si el próximo año tiene que tomar 4 más, bueno, tomará una y toma las 2 que quedaron. O toma 2 y va dejando algunas. Y él ve cuándo las va desarrollando. Eso, en un sistema burocrático como el chileno, es imposible. O sea, aquel que tiene un avance cognitivo extraordinario y que es capaz de avanzar en matemática hasta 2 niveles más allá, o incluso más, no tiene ninguna posibilidad. La escuela es un aburrimiento, porque todo lo que desarrolla el profesor en 5 o en 15 minutos ya lo aprende, y después de eso se aburre. ¿Por qué tendría que ser así? ¿Qué elemento empírico nos obliga a detener el avance y la motivación del estudiante? ¿Qué elemento cognitivo, fundamental, teórico, como ustedes quieran, nos dice que el estudiante no pueda seguir avanzando? No hay ningún elemento pedagógico. El único elemento que nos impide hacer eso es el elemento burocrático, afirmado en la administración y en el currículum y su forma de programarlo. Es que también es más plata, eso sí. Es un poco más, pero no crean que mucho más, millones y millones de plata, así como imposible, no. Requiere de más dinero porque hay que tener un mejor equipo de gestión, un mejor equipo de administración que de alguna forma establezca niveles computacionales de todo tipo para hacer esto. Ojo, se puede hacer en la universidad. Usted puede ir avanzando en algunas y otras no. Y si reprueba no puede seguir avanzando. Hasta en las universidades hoy en día se promueve que los cursos no tengan prerequisitos. Porque muchas veces, no porque esté directamente vinculado con me va a ir mal. Porque lo que es peor, ¿qué pasa si lo hace y le va bien? Uno comienza a sospechar, chuta, entonces quizás lo que aprendiste en otro no servía para nada. Bueno, así. Lo que quiero decir acá es que la matriz de asignatura debiese cambiar. No solamente la cantidad de asignaturas, sino que también la forma de entender o comprender lo que es una asignatura.
Hoy en día, en el mundo desarrollado, Nueva Zelanda, ¿cierto? Finlandia, incluso Estados Unidos, las asignaturas se comprenden también de un punto de vista problemático. Y más que decir matemática, plantean problemas o problemáticas ciudadanas, medioambientales, vinculadas, pero ¿qué es lo que pasa? Que están vinculadas a contenidos y habilidades que son científicas y matemáticas. Y el estudiante pasa por varios aspectos. Se trabaja también por problemas, se trabaja por proyectos. Bueno, hay que hacer un cambio en la asignatura en su matriz. Distribución de horas para cada asignatura. Vean las modificaciones que estuvimos leyendo. Una de las modificaciones de innovación pedagógica era que los estudiantes durante 90 minutos no podían estar totalmente concentrados. Y si bien la concentración es menor que 45 minutos, lo que quiere decir es que dentro de una actividad o dentro de una clase que está fragmentada por distintas secuencias didácticas, cada una distinta y autónoma, pero vinculada, ¿cierto? El estudiante está unos 10 o 15 minutos trabajando durante el inicio, luego unos 15 o 20 minutos durante el desarrollo, luego unos 15 o 20 minutos durante el cierre. Bueno, probablemente la cantidad de horas es inadecuado. Esto es como la cantidad de horas que trabajan los chilenos. Los chilenos son uno de los trabajadores de menor productividad en el mundo, pero que más trabajan. Trabajamos muchas horas, pero producimos muy poco en esas horas. Algo similar que lo que ocurre en la escuela. Y principalmente estaría vinculado con que estructuralmente la escuela no está resolviendo necesidades de los estudiantes, que han cambiado, que no son los mismos. Ni siquiera van a ser los mismos cuando ustedes vayan a hacer clases. Son otros. Si ustedes consideran que no son los mismos estudiantes de hace 20 o 30 años atrás, aquellos estudiantes que reciban el primero básico tampoco lo van a hacer. Entonces requiere, ¿cierto?, de una máquina distinta. La discusión curricular comienza con un escenario prefijado de áreas, desde una visión académica de lo que se entiende por alta cultura. ¿Qué significa esto? Que siempre que se quiere, de alguna forma, cambiar el currículum, ya partimos con un mínimo común. Estas son las asignaturas, estas son las horas, ya esto es lo que hay que aprender, esto es lo mínimo que hay que hacer. No hay espacio para cambiar las cosas. ¿Y por qué? Porque hay una clase o un grupo dominante que considera que esto es lo que hay que aprender y de esta forma hay que aprenderlo. ¿Qué es lo que podemos desarrollar más adelante? Tratar de que esto sea mucho más participativo. Porque por último, aunque esto no cambie mucho, esto genere mayor compromiso e interés por parte de los actores y digan, bueno, este currículum, bueno o malo, me representa mucho más que el anterior. Lo voy a comenzar a trabajar de una forma distinta. La organización curricular en asignaturas fragmenta el conocimiento. Eso ya lo dijimos, ¿cierto? Y lo que promovemos entonces es un trabajo mucho más integral. ¿Cuáles son los cambios que tenemos hasta el día de hoy? Y con esto vamos cerrando, chiquillos. Están las bases curriculares, ¿ya? Y dentro de las bases curriculares está el Consejo Nacional de Educación, quien aprueba, ¿ya? El Ministerio de Educación diseña y elabora los programas de estudio y los aprueba el Consejo Nacional de Educación. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿por qué se demora tanto un programa de estudio en publicarse e implementarse? Es porque ambas instituciones, una más democrática que la otra, me refiero al Consejo Nacional de Educación, en distintos periodos, donde hay distintos sujetos o actores que representan a la ciudadanía, qué sé yo, desde rectores, profesores universitarios, representantes del mundo social, bueno, etcétera, versus el ministerio. Bueno, el Consejo Nacional de Educación es crucial y es el que aprueba o no un programa de estudio. Obviamente esto lleva consenso. ¿Por qué? Porque resulta que muchas veces el Consejo Nacional de Educación debe llegar a un acuerdo con el ministerio, sí o sí, puesto que si se siguen demorando en la aprobación del programa, el programa sigue estando totalmente desajustado a los tiempos históricos, y hay que cambiarlo pronto, ¿ya? Del Ministerio de Educación nacen dos instituciones importantes: la Agencia de la Calidad de Educación
que es la que se preocupa de la medición, el CIMSE, y también se preocupa de la evaluación docente, y la Superintendencia de Educación, que se preocupa de los aspectos administrativos y financieros de las escuelas. Estos dos elementos, supuestamente la superintendencia lo que iba a hacer era supervigilar las instancias de lucro o robo de dineros. No sé hasta qué punto lo ha logrado. La agencia de calidad de educación ha trabajado un poco más y no solamente ha entregado asesoramiento y mejoramiento a las escuelas, sino que se ha preocupado de establecer un mejoramiento en la prueba CINCE. Eso ha significado lo siguiente. Antes solamente entregaban el puntaje. Ahora entregan el puntaje y además de entregar el puntaje, entregan los descriptores de los descriptores más débiles que se encuentran los estudiantes. ¿Ya? Y eso podría de alguna forma entregar una mayor retroalimentación respecto a la prueba. Sin embargo, la misma Agencia de Calidad de Educación se ha dado cuenta que no es suficiente con entregar ni los puntajes y no es suficiente entregando incluso los descriptores de logro de los estudiantes. Es necesario trabajar y apoyar a las escuelas a través de asesorías. Vale decir, si yo a la escuela le digo, usted tiene un bajo puntaje en lectura y tiene tales y tales problemáticas cognitivas en sus estudiantes, no es suficiente porque la escuela lo único que tiene ahí, o lo único que observa, es que tiene que trabajar aún más para poder desarrollar eso, sin ningún asesoramiento o sin ningún apoyo. ¿Ya? Entonces lo que se espera es que hoy día el CIMSE sea más útil, no solamente mida la calidad de la educación o la calidad del aprendizaje, sino que sea capaz de medir, entregar información cualitativa al respecto y además ayudar a las escuelas que sacan de ese agujero negro en la que están insertos por el bajo rendimiento de sus estudiantes. Finalmente, y con esto cerramos, la innovación que se ha desarrollado establece entonces, ¿cierto?, que existen objetivos de aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje están integrados por conocimiento, habilidades, actitudes. Chicos y chicas, esto es lo más importante de todo lo que mencioné hoy día, es lo más relevante. ¿Y por qué es relevante? Porque me va a servir para que ustedes desarrollen planificaciones efectivas. ¿Qué significa esto? Yo en clase no puedo perder de vista los tres elementos. O sea, en la medida que yo declaro un objetivo de clase, ya sea para 45 o 90 minutos de clase, tanto mis actividades como los aprendizajes que yo voy a desarrollar en la clase, distribuidos por distintos tipos de actividades que hay que desarrollar, deben incluir esta tríada: conocimiento, habilidades, actitudes. ¿Qué es lo que me pasa habitualmente cuando planifican? A pesar que lo digo, planifican en torno solamente a los contenidos. ¿Y qué es lo peor de esto? En la planificación, ustedes deben copiar y pegar a lo menos una habilidad de la unidad con la cual van a desarrollar o van a trabajar ese día en la clase. Pero esa habilidad no se ve ni explícita ni implícitamente ni en el objetivo, ni en la actividad de inicio, ni en la actividad de desarrollo y tampoco en el cierre. O sea que prácticamente como que estaba vinculada, pero el profesor en ninguna parte de su actividad o en la tarea que hizo el estudiante la intencionó. Entonces la habilidad que consignó fue la siguiente. Miren lo que voy a decir. Experimentar, ¿ya? Experimentar utilizando la observación y el registro. Y en ninguna actividad, sobre todo en el desarrollo, que es donde trabajan más los estudiantes, más que el profesor, en ningún momento los estudiantes tuvieron ninguna actividad en donde tuvieron que observar, registrar o interpretar. Y la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque a pesar de que estamos formándonos como docentes, los 12 años de escolaridad están enquistados en nosotros. Y ese sistema de creencias de cómo hay que hacer una clase, a pesar que nos dicen que no hay que hacerla así, la volvemos a hacer así. Porque el modelo pedagógico que aprendimos y por el cual, y que, miren, no solamente que aprendimos, que vivenciamos,
es el modelo pedagógico basado en objetivos de información, en contenidos. Por lo tanto, vayan recordando esto, es crucial. Me interesa que cuando comencemos a planificar, sus actividades tengan la triada, y sea explícito o implícito, yo lo pueda interpretar. Mire, no, profesor, es súper importante, mire, porque además, aquí, ¿qué vamos a evaluar? Pero yo digo, ¿en qué momento cuando fueron al laboratorio desarrollaron el elemento actitudinal como de seguridad y respeto? No, lo hicimos, profesor, ¿sabe dónde está? En la pauta de evaluación, porque lo vamos a evaluar. Los estudiantes tienen que entrar con delantal, no pueden jugar con las pipetas o con los químicos, deben cumplir los protocolos y eso promueve un tipo de actitud vinculada a la tarea. ¿Cuál es la tarea? Laboratorio. Ah, perfecto. Ya hay el desarrollo de habilidades. Acá estamos, profesor, en la actividad. Ellos deben completar un informe en donde van a registrar mediante una tabla los datos. Ya. Digo esto, que se les va a olvidar, pero me interesa que mantengan o que retengan, ¿cierto? Esto que esté vinculado a la triada. Cada vez que yo voy a planificar, tengo que planificar comprendiendo que estoy trabajando aprendizajes y no contenidos. Y eso implica entregar una mixtura y que la actividad que vaya a desarrollar esté vinculada directamente con los conocimientos, con las habilidades, que son lo procedimental, los procedimientos, y las actitudes. Eso implicaría que la actividad de desarrollo no siempre se va a poder trabajar con una guía. Requiere de otro tipo de actividad. ¿Vale? Chicos, consultas, preguntas antes de terminar. Vamos, los escucho, consultas. Hola, profesor. Hola. Profesor, tomando un poco en cuenta el tema de que los alumnos tienen distintos ritmos de aprendizaje, separando así como por asignatura y entre sus mismos pares, la forma óptima, por así decirlo, de separar los cursos sería así como por asignatura y por ritmo de aprendizaje, No, por ejemplo. no. Esa es una creencia o una falsa creencia que se viene desarrollando y que incluso las escuelas todavía lo trabajan y lo trabajan a veces en la asignatura de inglés, donde ponen niños básicos, intermedios y avanzados, o los trabajan de forma muy silenciosa, con el octavo A, B o C, vaya a ser usted el J, ¿cierto? Porque es lo peor. Lo que quiero decir acá es que básicamente la segregación de los ritmos no ayuda en nada, o no beneficia en nada al mejoramiento del aprendizaje. ¿Qué significa esto? Que la diferencia, entendida por ritmo de aprendizaje en este caso, la diferencia o la singularidad promueve mejoras de aprendizaje. Ya, pero profesor, entonces, ¿cómo los promueve? ¿De qué manera si no todos aprenden a la vez y al mismo tiempo y con la misma actividad? Bueno, eso significa que lo que hay que hacer es trabajar más la interacción pedagógica y los procesos reflexivos en la clase, más que la actividad o tantas actividades. Ya, ¿me lo dice por favor en español qué quiere decir eso? Súper claro. Usted debe revisar los resultados de aprendizaje, revisar las tareas, los trabajos, las guías que están trabajando los estudiantes y establecer plenarios reflexivos que permitan identificar errores, dificultades. Y en conjunto, mire lo que voy a decir, y en conjunto aprender entre todos. Por lo tanto, las diferencias, los ritmos de aprendizaje, de alguna forma, pueden ser positivos en la medida que yo los integro dentro del aula y los establezco como una evidencia. O sea que un niño tenga un ritmo de aprendizaje menor y que tenga dificultades o, mire lo que voy a decir, errores en su respuesta, me beneficia totalmente porque me permite, uno, poder retroalimentarlo, dos, aprender del error, tres, que los demás aprendan e incluso que el que está más avanzado puede incorporar una coenseñanza a través del trabajo de tutorías. Entonces, no hay que fragmentar ni tampoco segregar, porque incluso, ¿a qué va a llevar esto? Esto nos llevaría incluso a tener un estudiante por sala, porque si nosotros hilamos más fino, y no solamente pensamos
diversidad desde el punto de vista de los ritmos, pensémosla desde el punto de vista de los intereses. ¿Qué pasa si tenemos 4 niños avanzados? Uno es evangélico, el otro es ateo, el otro es católico común y corriente, ¿ya? Ya tienen diferencias religiosas. ¿Qué pasa si además tienen diferencias de clase, diferencias políticas? Bueno, en fin, su forma de apreciar o de establecer el currículum, de trabajar el currículum, es distinta. Entonces, siempre, esto es lo que quiero que comprendan también, la singularidad siempre ha estado presente en el aula. Lo que pasa es que los docentes, con la escuela, lo que hemos hecho con la singularidad es ocultarla. Pero la individualidad, lo individual, ya sea como dificultad, o ya sea como mejora, o como logro, la diferenciación, la diversidad al interior del aula, enriquece el aprendizaje. Ojo, es más trabajo, sí, es mucho más trabajo. Requiere que tu planificación la ajustes en la misma implementación. Profesor, entonces uno de los objetivos de nosotros como alumnos de profesores, que estaban docentes en formación, ¿Sí? sería no irnos a los extremos de, por ejemplo, a mí me tocó ver, sea una u otra asignatura cuando estaba en el colegio, de que o se enfocaban los profesores hacia arriba y quedaban los alumnos que aprendían más lento más abajo, o que se enfocaban hacia abajo y que los alumnos que aprendían más rápido quedaban abandonados. Entonces, nuestro como objetivo sería como unir todos esos alumnos y ahí sacar, eso es lo que estaba explicando, ¿cierto? Unir, integrar todo eso, porque al que es más avanzado no solamente nos puede permitir o nos puede ayudar a hacer la clase, porque los estudiantes que son avanzados tienen esquemas mentales mucho más comprensibles que el adulto. O sea, miren lo que le voy a decir, le van a entender mejor a él que a usted, ¿ya? Si es que realmente avanzado, ¿ya? O sea, un niño que tiene un buen léxico, que tiene una buena estructura mental, que tiene su función ejecutiva clarita, si es organizado, todo a la perfección, te va a servir. Es un codocente más. Pero también, para no solamente usufructuar a favor de los que están más desposeídos de los elementos cognitivos, ¿cierto? Es necesario también que estos que son avanzados les entreguemos desafíos cognitivos distintos. Ah, mira, excelente, qué sé yo, Julia, escribiste un muy buen cuento, tuviste un orden cronológico impecable, hay una estructura lógica que inicia con un conflicto y termina con un desenlace, tienes una estructura del cuento que comienza con un inicio, un conflicto, un desarrollo y un cierre, ¿ya? Sin embargo, noté que en tu cuento siempre repites mucho la palabra y después, y después, y después. Te sugiero que para el próximo cuento, ¿cierto? Incorpores, ¿cierto? Otra palabra que te permita cambiar, ¿cierto? De idea, pero con un sinónimo totalmente diferente al que ocupas siempre. Ya, le doy un elemento que le establece un desafío, una escala, un nivel de desempeño mayor. Podría ser más complejo, ¿cierto? Depende del ejemplo. Pero lo que quiero decir es que no podemos de alguna forma entender la sala de clase como una sala estandarizada, pero tampoco la podemos fragmentar. Lo que tenemos que hacer es comenzar a integrar estas diferenciaciones. Y estas diferenciaciones nos van a sumar. Y por lo tanto, ¿qué es importante también? Que las planificaciones y la gestión en clase conlleve a diseñar una menor cantidad de actividades. Muchas veces, durante el desarrollo, y ponemos a trabajar a un estudiante mucho tiempo, pero está solo trabajando. Y lo que hace el docente es monitorear o más bien supervisar en temporalidad el producto. ¿Cómo vamos, Joaquín? Ya, pues vamos a terminar, quedan 5 minutos, vamos más adelante. ¿Ya usted qué pasa? ¿Algún problema? Ya, le explica, sigue adelante. Pero no hay hasta que terminan. Ya, veamos algunas preguntas. Listo, ya está listo, se acabó. Lo que aspiramos o lo que vamos a aspirar en este curso es a trabajar una planificación que incorpore secuencias didácticas breves, pero que promueva la posibilidad de desarrollar procesos reflexivos más profundos. Vale decir, revisar lo que el estudiante está trabajando. Todo lo que el estudiante dice, responde, comenta, observa, sus resistencias, su comportamiento, sus respuestas, su guía, su trabajo, el producto final,
todo es evidencia. Esa evidencia es información. Esa información la necesito ocupar finalmente para ajustar los procesos de aprendizaje individuales de cada estudiante. ¿Y cómo los ajusto? Colectivamente. Individualmente es imposible. Una clase personalizada es imposible. Entonces, ¿qué es lo que hago? Comienzo a preguntar. A ver, hago una pausa. Trabajo una actividad, una guía que tiene 3 actividades. Termina la primera actividad, hago una pausa reflexiva y comienzo a preguntar. Pregunta. ¿Ya? Los niños responden. Vamos viendo, la escribo en la pizarra, las trabajo como evidencia. Veo si están de acuerdo, si no están de acuerdo, ¿por qué? ¿Cómo lo logró? Listo, cerramos. Vamos con la segunda actividad. También tiene que ver con eso, con, de alguna forma, ver qué es lo que están haciendo los estudiantes, cómo están trabajando, qué procedimientos mentales tienen, qué estrategias están desarrollando. No solamente monitorear el producto y el tiempo. ¿Terminó? ¿No terminó? ¿Le queda poco tiempo? ¿Quedan 10 minutos? ¿5 minutos? Últimos 5 minutos cerramos. Y lo que es peor, después toca el timbre. Entonces, eso ya es lamentable. ¿Ya? Entonces, tratemos de ocupar la diversidad como un elemento didáctico, porque realmente es impresionante cómo se aprende desde lo colectivo. Se construye mejor. Y se ponen en escenario los elementos que son invisibles, que están en la mente del estudiante, cómo procesó la información, por qué respondió lo que quiso responder, ¿ya? O por qué respondió de esa forma, o cómo llegó a ese resultado. Por esa razón es importante que en vez de seguir trabajando en 50 o 100 ejercicios matemáticos, es mejor trabajar 2 o 3 y que en esos 2 o 3 los pensemos cómo se llegó a cabo, cómo se hizo, cómo se construyó. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, comentarios, chiquillos? ¿Consultas, preguntas, dudas?